Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Primer perfumito del año 2025 que ya lo tengo en mis manos y no es que me haya llegado justo en el 2025, sino que ya me había llegado unos días antes porque Carolina Herrera ya había estado haciendo los primeros envíos de este nuevo perfume, que se trata del nuevo perfume Lunar Lover, edición limitada, que luego no me preguntáis, yo ya no lo encuentro, no, edición limitada para celebrar el nuevo año lunar 2025. Es un perfume que si introdujéramos el Batch Code en el Check Fresh, nos diría que está fabricado en 2024, pero es así para que esté listo en 2025. No voy a hacer una comparación de perfumes con el de este año y el anterior, porque con las notas y la descripción y reseña es más que suficiente y tampoco tiene sentido porque el del año 2024 ya no se puede encontrar. Sí quería que vierais las diferencias, ¿de acuerdo? Veis que en esta parte de aquí abajo pone el Limited Edition, no pusieron el año, yo no sé si es porque no sabían si continuarían la línea o no, pero si os fijáis en el nuevo, este de aquí, sí que pone Limited Edition 2025. Por lo demás es completamente igual visualmente. La botella también es diferente, igual pero diferente. Mirad, evidentemente son iguales, solo que tienen distinto charm. El del año pasado, que es el del año del dragón, y el de este año, que es el del año de la serpiente. Y no sé si se verá desde ahí la textura, pero este tiene como textura así de cuadradito, ¿no? Como si estuviera cruzado. Y este parece que tiene imitación de escamas de serpiente. A ver si lo pongo así, tal vez se ve. Son tonterías, pero que quería que ya de paso lo vierais para quien tiene curiosidad. Vamos a leer sus notas y ya comenzamos. No me hace falta aplicármelo porque esta mañana salí a comer y me lo llevé puesto. Así que ya lo he utilizado unos cuantos días. Tenemos perfume del año 2024-2025, edición especial para 2025, limitada, que es de la familia Oriental Floral, con notas de salida de té rojo, notas de corazón magnolia y notas de fondo cedro e incienso de olíbano o frankincense. Ahora yo os añadiré puntillitas. Bien, es un eau de parfum, pero vamos a decir que tiene más que... Bueno, sí, estaría entre uno de toilette y uno de parfum. A mí me viene durando unas 5 horas, ¿de acuerdo? Ahora que ya voy conociendo los ingredientes, entiendo que hay aromas más delicados que no se les puede dar más duración. Así que está dentro de lo que es razonable por los ingredientes que contiene. Bien, tenemos unas 5 horas de duración y principalmente un perfume que va de intensidad media a media suave. No es un bombazo de perfume, pero eso sí, es muy chulo y muy bonito. ¿Qué nos vamos a encontrar? Empezamos teniendo un perfume que en la salida lo da todo con las mayores texturas que de por sí nos cuentan que tiene. Ese té rojo y el hibisco. O sea, sale con ese tono floral, frutal del hibisco y la parte del té. Un té que es muy rico, muy agradable, casi lo puedes paladear y que en conjunto funciona súper bien con el té rojo. Pero cuidado y no te vayas a querer compararlo con otros perfumes de, por ejemplo, hibisco que hayas probado con respecto pues a los perfumes florales, frutales y todo eso, porque no es que haya muchísimos perfumes de hibisco, pero este es especial y particular. ¿Por qué? Porque enseguida que pasa la salida, el corazón, yo podría decirte que al menos esa personalidad del hibisco junto con el té negro, la tenemos por lo menos 1 hora. Pero claro, estamos con un entorno floral y lo floral se nos viene abajo. ¿En qué se transforma? En un perfume que diríamos es ambarado o ambarino de fondo con la personalidad de lo atalcado y animálico del heliotropo. Así te lo digo.
Es una transformación total, compleja, curiosa olfativamente, pero a mí me ha encantado. Porque de esa parte té rojo hibisco se nos va y se transforma. Como os digo, el heliotropo es una nota es una nota, digamos, empolvada particular, curiosa. Aquí nos la ocultan. Y cuando está hacia el fondo, se suma a lo que es ese frankincense del fondo, ese incienso que nos ponen en el fondo. Pero el aroma es más complejo, más especial incluso de lo que parece, porque el heliotropo nos da sensación ligeramente atalcada, pero tiene una sensación ligeramente animálica y estamos hablando de una flor. Y aquí esa sensación animálica sumada a lo que es el aroma del fondo del propio perfume hace que sea complejo, especial y particular. Algo muy parecido me pasó, si pudiéramos comparar no todo el perfume, sino un poquito esa sensación, es precisamente el perfume de... ¡Ah! Que no quiero que se me olvide. ¡Ay! El perfume... ¡Ay! Se me va a olvidar. Espera. Ya está, lo he tenido que buscar en el móvil. De Moncler. Sí, si visteis mi reseña del perfume, el perfume de Moncler tiene ese algo, el que es unisex, ¿vale? Tiene ese algo como de esa parte atalcada que casi te da una sensación casi de nueces, ¿no? Esa sensación que hace... Pero que todo ello viene por esa parte floral, un conjunto floral que es una transformación total y completamente en este perfume por parte precisamente de lo que es esa nota floral del heliotropo, que casi lo tiene todo, es floral, se funde con ese tipo de notas y es muy chula. Eso sí, es un perfume que podemos decir que está más en la línea totalmente femenina. Es un elegante, o sea, sí, o sea, lo pondría, fíjate, en entretiempo. Pero aún teniendo esa salida de lo que es la flor del hibisco, que quizá la podríamos tener un poquito más con los tonos tropicales, porque yo lo he probado mucho, sobre todo en perfumes tropicales, aún así me lo he puesto para salir formal. Es un perfume elegante y sobre todo cuando llega a esa parte empolvada. Quiero que lo entendamos porque no es lo mismo un empolvado o atalcado de rosa, que es más cremosa. No es lo mismo de la violeta, no es lo mismo del iris. Esto es otra cosa. Pero bueno, si conocéis perfumes con heliotropo, ya lo conoceréis. Es elegante, pero a la vez va a jugar muchas caras. Quizá la salida puede ser un poquito más juvenil, pero el corazón diría que ya no lo es tanto, ¿vale? El corazón fondo del perfume no es tan juvenil como la salida. Diría que es un perfume a partir de los 20 y tantos para arriba, sobre todo por la evolución que va a llevar. Como te digo, lo puedes llevar en cualquier momento y tiene un algo de un femenino elegante, desenfadado, muy rico y muy agradable. Creo que es un perfume con complejidad que hay que... Ya lo sé que muchas veces estas ediciones especiales o las pides en la página web oficial o no las encuentras en todas las perfumerías. Pero por lo menos saber que va a haber un cambio, un escalón muy grande de lo que es la salida al corazón fondo del perfume, ¿vale? Es muy rico, creo que es más compleja que la del año pasado, la del año del dragón, y esta es muy rico e interesante. Me ha gustado, aunque ya lo sabéis, línea privada, no es baratito, pero está muy chulo y me ha gustado para comenzar el año. Compradlo sabiendo que es tipo perfume que seguro que se va a comercializar en Asia, con lo que no es una bomba de perfume, pero es tremendamente agradable y fácil de llevar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, la verdad es que he empezado muy bonito el año con este primer perfume porque me ha agradado bastante. Llevarlo puesto ha sido muy bonito. Así que, mis chicas, chicos, ¿os animáis al año de la serpiente? Contadme, un besito enorme. Hasta pronto.